Hola, bienvenidos a Onda Santander. Iniciamos la serie de entrevistas en el día de hoy, tanto en nuestro espacio El Sardinero, como en el nuevo formato de entrevistas, Lo que nos une, que iniciamos con nuestro invitado de hoy, Laure Anglada. Sin más dilación, les invito a compartir y que podáis disfrutar de esta entrevista con una persona que merece mucho la pena. Bueno, pues de nuevo con todos vosotros en una nueva andadura en Onda Santander, y quería hacerlo con las personas que en cierta forma llevamos ya cierta trayectoria conjunta por diferentes motivos. En el día de hoy vamos a hablar y vamos a conocer un poco más en profundidad, sobre todo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las raíces, con el origen, con la causa de Laure Anglada. Laure Anglada, en nuestro otro canal de emisión, Radio Carlo, ya tuvimos una entrevista con él, conocimos un poco en qué consistía el trabajo que realizaba en aspectos que tienen que ver con la sanación, tanto presencialmente como a distancia. Importante este último dato, porque cualquier persona, o sea, la situación geográfica no supone un problema en este desarrollo de actividad. Pero normalmente estas profesiones, cuando son nacidas desde el corazón, como es el caso que se nos presenta hoy, siempre hay una andadura, ¿no? Un comienzo y un camino muchas veces tumultuoso para llegar a ese punto de conexión con el origen del alma que se manifiesta a través del corazón. Entonces, en primer lugar, dar la bienvenida a Laure. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar otra vez en tu espacio y siempre es un placer, que voy a decir más, ¿no? El placer es mutuo y decíamos, y creo que decíamos bien, que siempre hay un origen, ¿no, Laure? Es decir, siempre Sí, hay una infancia con unas circunstancias muy concretas que nos van coloreando un poco el camino hacia ese punto de destino, ¿no? En tu caso, ¿cómo sí, fue? bueno, va marcando varios puntos en tu infancia, porque todo es una consecuencia de. Pero hay unos que son concretos y que te marcan más unos que otros. Bueno, la andadura de una vida eh, es particular de cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus propios registros, su propio camino, pero a otros se les ponen de cara muchas cosas que luego tú, en ese momento en que estás sufriéndolo, más cuando eres un niño, no lo entiendes, ¿no? O sea, la sabiduría viene con el tiempo y hay que esperar ese tiempo preciso para poder averiguar la sabiduría de esos momentos, ¿no? Que eso te enriquece. Pero bueno, el tiempo es un factor que los humanos no controlamos. Bien, antes que nada, decir que no me quiero convertir con el abuelo de la familia Cebolleta. No voy a contar aquí las batallitas que contaba ese personaje de Vázquez, pero es interesante y creo que a profanos y a algún profesional le interesará algunos aspectos que voy a narrar aquí, que tienen que ver con cosas que pueden sucederle a cualquier persona. No me considero especial bajo ningún punto de vista, sino que considero igual a cualquier persona, ¿no? Todo lo que yo puedo hacer o otra persona puede hacer, cualquier persona puede llegar a hacerlo o puede llegar a crearlo, ¿no? Con eso digo que todo lo que somos es lo que uno se propone en esta vida. ¿Sí? Si no te propones nada, pues vas a conseguir eso que no te has propuesto, evidentemente. Bien, antes que nada, decir que soy natural de las Islas Baleares. Nací en Ciudadela de Menorca y voy a hablar de un momento de mi nacimiento, pero quiero hablar de un momento antes de mi nacimiento, porque eso es importante. Mi madre estaba embarazada de mí. Esto lo pude averiguar haciendo lo que se dice, no sé si te suena, el proyecto de sentido, ¿no? No sé si has oído nunca hablar de esto. Sí. Proyecto de sentido es decir, hostia, pues, ¿qué sentido tiene mi vida? O cuando fui llamado a esta encarnación, con qué proyecto, cuál era el proyecto de mis padres, con qué intención que fui
una noche loca después de una fiesta o fue una cosa consensuada desde el amor, ¿no? Bueno, felizmente para mí fue una cosa muy querida por toda mi familia, muy esperada. Pero lo que quiero narrar es el embarazo de mi madre. Mi madre, estando embarazada de mí, pues hizo mucha amistad con unos vecinos de Blanes, de Barcelona, que vivían al lado de casa de mis abuelos. Estas personas, no voy a decir nombres, porque poco no es relevante. Estos señores, marido y mujer, su mujer también estaba embarazada y mi madre hizo una grandísima amistad con esta persona y bueno, iban a pasear juntas, a de sus cosas, se veían de forma habitual, ¿no? O sea, esas amistades que entre las mujeres hacen, pues bueno, cuando están en cinta, ¿no? Que es una cosa, bueno, unos lazos importantes. Bien, la cuestión es que el día antes esta chica pues mm, fue a dar a luz un día antes que yo nací el 16, ella iba a dar el día 15 y en el parto murió la chica y, y su hijo. Bueno, mi madre tuvo un disgusto enorme, una gran tristeza y, bueno, un sobrecogimiento fuera. Mi madre dijo que no era posible consolarla, pues, llorar. Cuestión que al día siguiente nací yo. Hay que decir que toda esa tristeza, todo ese gran pesar, el bebé se lo comió. ¿Qué sucedió? Pues bueno, si quieres hablamos del parto, pero ya iré después, volveré atrás, no hay ningún problema. En el momento en que yo, durante varias fases de mi vida, cuando era niño, me sucedía cosas felices, porque el parto en sí también fue una felicidad para ella. O sea, tuve como dos emociones entrelazadas durante muchos años de mi vida. En el momento en que me sentía feliz, aparecía inmediatamente no una gran tristeza, sino una melancolía, como, a ver, como una añoranza. Sí, puede ser una tristeza, pero un grado menor, ¿no? Hasta que, bueno, era un momento en que decías, esto se tiene que apagar, ¿no? Pero bien, volvamos atrás. En el parto, estaba rodeado de personas. Mis padres no tenían bastante dinero, no pudieron coger un médico, contratar un médico, porque en esa época y así, sino que contrataron una comadre, ¿no? Esa comadre se llamaba Laura, mi padre se llamaba Laureano, y había una monja, porque fue en un hospital había una monja que también era sanitaria, que se llamaba Sor Laureano. A ver, por regla de tres, a mí no me iban a poner Paco. eh, pero, en fin, mi nombre, claro, investigando, mi nombre no fue por todo esa grandilocuencia. Pues sí que tiene que ver algo. Mi nombre tenía que ser el nombre de mi abuelo, porque en esas épocas se ponía el nombre del abuelo. Yo he sido un fracaso. Pero me iba a poner Domingo, nombre que no soy. Eh, Peor porque nací en sábado, imagínate tú. Em, me, me iba a poner Domingo y esta monja, que era monja joven, le dijo a mi madre, oye, no le ponga este nombre a este niño, porque con lo bonito que es Laureano, le podían poner Laureano. Entonces mi madre accedió y me pusieron Laureano, pero no tengo el nombre de Laureano por mi padre, ni por la comadre, porque ese ser religioso actual convenció a mi madre para ponerle el nombre de Laureano. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día hay una corriente de mucha gente que dice que voy a cambiarme el nombre porque no me gusta, me he puesto un nombre de esclavo, me han puesto un nombre tal, cual. Hombre, yo solo les diría que el espíritu no es gilipollas, el espíritu es inteligente y antes de venir aquí ya sabe perfectamente el nombre que te van a poner. Y si tú averiguas el nombre entero tiene un poder especial. No, no vayamos a, si alguien va a buscar su etimología, pues va a encontrar pues
varias perlas, incluso oro, en ese nombre que tú, a base de pasar los años y no querer ser ese nombre que te han puesto, igual lo cogiste en otro estado de conciencia, ¿no? Pues ese nombre es importante, ese nombre tiene poder, ese nombre tiene cualidades muy positivas que tú puedes ser capaz de sacar ahí a relucir. Hasta que, bueno, hay unas corrientes, yo sabré de dónde vienen, que ahora mucha gente se quiere cambiar de nombre. No lo discuto, pero igual es interesante dar un par de vueltas a las cosas para decir, a ver, ¿por qué me quiero cambiar? ¿Que es una moda? ¿O es algo nacido desde el rencor hacia el mismo nombre de mi abuelo que no me caía bien? Simplemente decir que el nombre que tienes es un nombre que es importante, que tiene un valor, una connotación y tienes que, bueno, que darle su justa medida. Podría ser que el nombre que me pusieron a mí, el Laureano, algunos especialistas en constelaciones y todas estas cosas están muy al día, dirán, hombre, tú tienes una, ¿cómo se dice? Tú tienes una lealtad a tu padre. No es el caso. Yo no tengo ninguna lealtad a mi padre. Lealtad, salvo el respeto y el cariño que le tengo, ¿no? Porque no fue un nombre elegido en honor a mi padre, fue un nombre que una persona hizo una sugerencia. Bien, bueno, esto es uno de los estados que lo que la moraleja de aquí, y es para esto las madres jóvenes, es que cuando estén embarazadas, que sepan que llevan un ser importante en su interior, que sepan que todos esos pensamientos, todas esas emociones van a influir en un futuro en ese ser y que el embarazo mm, dura el tiempo que dura un susto, pero que esa persona que van a hacer va a estar toda su vida con esas emociones que tú vas a hacer. Entonces es importante hacer una reflexión a las mamás jóvenes que en un momento pues sean conscientes, coherentes con ellas mismas y entiendan que todo lo que ellas piensan y hagan van a influir en el futuro de ese personaje, de ese, no personaje, sino de ese ser. Has mencionado un punto muchos puntos, pero uno que aún reciente que me parece interesante sobre las constelaciones, porque yo creo que estamos llegando a un momento sí, cuántico, sobre todo en las redes, que ya no se sabe cuál es la tontería más grande que supera la anterior. Entonces, ese querer relacionar en base a no se sabe bien qué, ¿no? En unas elucubraciones mentales, pues algo tan sencillo como el ejemplo que has puesto del nombre, que es digamos, un impacto más fuerte que precede a cualquier tipo de combinación un poco mental que se quiera hacer. No sé si me explico. Bueno, avanzamos un poco para que nos dé tiempo a desarrollar, aunque yo creo que hay una fase de años que van a tener una importancia sublime el resto de la vida de todas las personas y por supuesto la tuya también, sobre todo entre esos 0 y 6, 7 años, que astrológicamente, no me puedo desprender de mi faceta astrológica, determinan, ¿no? Es un campo regido por la luna, por lo tanto, todo el traje emocional que se va confeccionando a nuestro alrededor nos va a acompañar el resto de nuestra vida, querámoslo o no. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa? Hasta los 7, si los tienes, y sobre todo a partir de los 7, porque yo creo que ahí hay nacimientos que tienen que ver con vocaciones reales de nuestra alma, que de no desarrollarse empiezan a generar frustración. Pues me viene al pelo lo que me dices. Mm, mira, eh, empecé muy pronto a caminar, a estar cavilado, y tenía un gallinero en casa. Y cuando miraba el sol, porque tenía la orientación de la casa, estaba bien, siempre decía que veía tres soles. Y ¿cómo es posible que veas tres soles? No, no veo tres soles. A un niño de 4 o 5 años te vas a hacer caso, ¿no? Eso también es una cosa que los papás tendrían que tener conscientes de que cuando más pequeño es el niño, más cerca está de la luz, ¿no? Más cerca está de su propia esencia, que no está contaminada
con las creencias, los egos o muchas otras historias que a lo largo de su vida irá creando para poderse defender de los egos. No son más que armas de defensa que utilizamos para afrontar partes o momentos de nuestra vida. Que luego esos egos se tendrían que derribar, pero siguen latentes. Ese es el problema. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, tengo un momento importante de mi vida que cuento muy poco y que es un momento que me apareció. Cada vez que me iba a dormir, detrás de mi madre que me iba a dar las buenas noches, siempre me ponía una lucecita. No sé si se estilaba en esa época, en los años 70, una lucecita de donde tenía la lamparita, tenía otro enchufe, y me decía que, bueno, que había un angelito. Bueno, el angelito no estaba ahí, estaba detrás de ella. Veía un ser cada noche, un ser precioso. No era un ángel, era una silueta humana, humanoide, y, pero lejos de tener miedo, me daba mucha paz y mucha tranquilidad. Ya no te voy a decir amor, sino que era una sensación de confianza. Evidentemente, este ser me hablaba. Te puedo decir, no te puedo decir todo porque hace tanto tiempo, pero esto era entre los 4 y los 7. Y este ser entraba conmigo en mis sueños y nos iba, y te puedo decir textualmente que nos íbamos a dar una vuelta por toda la ciudad y me explicaba qué sitios tenía que ir, qué sitios es conveniente pasar, qué sitios no y qué debía hacer. Un día me gustaría hacer una regresión porque supongo que ahí hay muchísima tela, pero es que tocar al subconsciente, por según quién, me da un poquito de respeto. No sé si me entiendes. Hay cosas que es mejor no tocarlas y que ya irán viniendo, supongo. El disgusto más gordo que tuve, y esto voy a hablar de lo que se está diciendo muchas veces, de las 5 heridas de la niñez. Una hablan del abandono. El mío fue el día que me sentí abandonado cuando este ser mío, mira, me dijo textualmente, te voy a decir, para las que me dijo este ser, me dijo, ya has aprendido todo lo que te tenía que enseñar, ahora es hora de ir. Un momento de emociones. Mm. Ujú. Bueno, lo estamos recordando que en cierta forma es tejer un puente, ¿no? Eh, Sí, porque cuando traes el recuerdo, traes la emoción. claro. A mí me pasa mucho. Eh, pues me sentí totalmente abandonado en eso. Ujú. Eh, ¿Te duró mucho el abandono? ¿La sensación de abandono? ¿El vacío que esa ausencia produce? Dolió muchísimo. Hace años, ¿eh? Creo que ya era adolescente y todavía recordaba esto. Pero igual ahí, sin querer, bloqueé algo que mm, no era, no tenía que haber bloqueado, que era esta visión, el poder ver unas frecuencias que no veía. Este ser no era un ángel, era algo más. Y te puedo decir que era dorado, precioso, y que en su interior veía como círculos desplazándose. La verdad es que me acerqué y eran como galaxias. No sé cómo explicar. Eran como Ujú, galaxias. ujú, Una cosa espectacular, brillante. No veía su cara, sino que era tanta la luz que, bueno, veías la silueta y ya quedabas impresionado, ¿no? Bien, sí, emoción, sí, claro. Estas son cosas que te impactan toda la vida. Me han pasado cosas espectaculares, pero no sé si es porque cuando eres pequeño tienes la mente más impresionable y estas cosas te calan más, pero es lo que me sucedió. La verdad es que me puse a llorar estrepitosamente. Mi madre vino y dije, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Y le digo, mira, es que me ha abandonado él.
Y me dije, no te preocupes, estabas soñando. Evidentemente, no puedes explicar a la voz de un adulto lo que sucede. Pero es Lo que sí que curioso, puedo... Laure, es curioso, perdona que te interrumpa, porque creo que es muy interesante y puede servir a personas que puedan haber vivido alguna situación similar o la esté viviendo en este momento, aunque este momento es especialmente intenso por otros motivos. Pero curiosamente en estos últimos días, por diferentes motivos, he recuperado una imagen también de mi niñez que tiene que ver con un enfado con mi madre porque con 8 años me fue a buscar a la salida del colegio y yo le dije que lo viniese a buscar. En aquella época, años 60, pues las distancias eran importantes, pero bueno, había una cierta seguridad que hoy es más difícil de encontrar. La cuestión es que ella accedió al día siguiente de que me fuese solo al colegio, eh, pero supe tiempo después, años después, muchos años después, de que ella, a una cierta distancia, sobre todo los primeros días, me seguía a ver si yo obedecía. Por lo visto, era muy obediente y paraba con los semáforos en rojo y demás. Quiero decir con esto, porque pensarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que está comentando Laure? Sí, con este ser. Es decir, que posiblemente visualmente te soltase la mano, pero de alguna forma haya seguido vigilando de cerca Ahí todo voy, lo que tú has ido haciendo. ahí voy. Seguramente está ahí, ha estado ayudándome, ha estado... Claro, evidentemente, a la mente de un niño, lo que ves es lo que existe, ¿entiendes? O sea, un niño no va a pensar en el mundo invisible. Un niño va a pensar Bueno, que, bueno, bueno, si lo vamos, extrapolamos a lo que, vamos a... en lo que Claro, está pasando en el mundo, sigue siendo vigente, ¿no? Lo que no vemos no existe, ¿no? Lo ahí que no vemos está, en televisión no existe. Menos mal que están las ahí está. redes. Ujú. Ahí está aquí, ¿no? Pero bueno, sí, no, sí, sí, la verdad es que tiene mucha razón de ser, ¿no? Aquí, la moraleja que es, pues bueno, los padres escuchen más a sus hijos, no fiscalicen, no digan sentencias que puedan bloquear esa libre expresión de sus hijos, ¿no? Que sus hijos vean algo no quiere decir que no lo esté viendo, puede decir que tú no tengas esa capacidad de poder observar lo que ve tu hijo. Es cierto, pero fíjate en tu caso, todo ese vacío que tú lo has sentido durante tantos años, que nació en ese momento, yo creo que en el fondo posiblemente tenga que ver con tu destino, con tu dharma. Yo creo que eso crea un esfuerzo en desarrollarse que si no se deja atrás, ¿no?, la parte más compasiva, misericordiosa del ser, o sea, que no te pasas al otro lado porque me han abandonado, ¿no? Esto que Sí, vemos continuamente, yo creo que eso te ha hecho más fuerte, ¿no? Más grande. exacto. Ha hecho que en un principio que tú creas, digo, hostia, si estoy solo me tengo que espabilar. Mira, o sea, ah, ahí me estaba muy contento y feliz. Pues, ¿no? Tienes que construir, ahí es cuando tú empiezas a construir Se ha un ido, hilo. se ha ido mi papá celestial, me voy a desmadrar un poco, ¿no?, en este Ahí momento. está, ¿no? Podrías armarla, pero podrías cambiar el chip y decir, a ver, mmm, voy a ser yo un poquito, voy a autoprotegerme. ¿Y cómo te proteges? Pues de dos maneras. O creas coraza, que te aíslas de la gente, o, o haces pues, el movimiento contrario, que es que te abres más a que las personas pues, puedan acceder a ti y sentirte protegido. ¿Y qué te abres? Pues te abres a papá, te abres a mamá y sientes no lo mismo, pero una parte de esa seguridad que te podría ofrecer ese ser con simplemente su presencia. Es fuerte, ¿eh? Me sentía Es, completo. se me está ocurriendo, creo que es un dato muy importante, porque el tiempo que duró esa estancia, de alguna forma se percibe enseguida que había un sentimiento de plenitud internamente en ti, sustituido por un sentimiento de vacío en el momento de su marcha. Sí, ¿Cómo se maneja eso? Es decir, ese espacio, porque mientras él está presente, este ser, tu felicidad está arriba de todo, está explotando, ¿no?, irradiándose. En ese momento, ese vacío, que es un vacío necesario, incluso a día de hoy,
para conectarse con el alma, ¿cómo se gestiona eso? Ese espacio que en ese momento está vacío, incluso aunque se abandone durante X años, que pueden ser muchos años, pero en el momento en que la vida envía mensajes y volvemos a esa recámara, a esa habitación, ese espacio que en donde no está, o sí está, pero no lo vemos, que es lo que de alguna forma se busca a través de la meditación y demás, ¿cómo se puede gestionar? Se gestionó primero con el silencio. Me convertí en una persona más callada, atenta y de hablar de pocas palabras y de mucho observar. Eso fue lo primero que se me activó. Y después, pues, mmm, dabas importancia a los momentos de compañía. Aunque estabas solo, sabías que habías personas contigo. ¿Sí? Te sentías acompañado. ¿Sí? Me acuerdo un momento que mi madre fue a comprar al súper y cerró la puerta y, y yo me desperté porque los chicos tenemos este resorte cuando somos pequeños. Sabes cuándo mamá está y cuándo mamá no está. Y me salté y me volví como loco. Mi madre cerró la puerta con llave, cosa poco común, que en esa época se dejaba la puerta de las casas abiertas. No sé si has vivido esto, pero si era para ir al súper, dejaba las puertas abiertas. Pero bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? Y una vecina pasó y fue a parar a mi madre y dijo, tu hijo hace un desastre llorando. ¿Eh? Dejó los trastos, todos los pies en polvorosa y vino a consolarme. Sí que al principio fue duro. Al principio, pues, me dices, hostia, ¿me vas a dejar solo tú también? Como la cosa de decir, hostia, ya me ha abandonado el grande, ahora tú también. O sea, llegó un momento No que, dice un serio Calimero que esto, ¿no? exacto, que fue difícil de esto. Claro, luego la unión con la madre, el hilo fue más fuerte y el cortarlo fue más duro. No sé si me explico. Esa experiencia emocional con la madre, pues, fue más duro. Pasando los años entiendes muchas cosas, pero ahí puedes entender que a partir de un primer abandono, el segundo abandono, dices, hostia, aquí me aferro al clavo viendo, ¿no? Pero a esa edad, Laure, 7, 8, 9 años, 10 años ya como tope, ¿tú qué querías ser o qué te gustaba hacer o ambas cosas? ¿Jugabas? Yo, por ejemplo, tenía la ropa de mi tío ahí en un baúl y me disfrazaba y me subía al mismo baúl que era el escenario y ahí cantaba y hacía cosas. Bueno, yo siempre digo que heredé los juegos de mis hermanos. Y evidentemente tengo una hermana y un hermano, pero de mi hermana no heredé las Barbies ni las Bercusas porque no me gustaba. Lo que sí que heredé son los juegos de mi hermano, que eran los Arkham Boys o Madelmans, todos juegos de guerra, ¿eh? Era belizoso, muy belizoso él, belicoso. Empezaste a Em, trabajar la idea del grupo ahí, ¿no? ahí empecé. Y mm, eh, los muñecos que más me gustaban, y esto es una cosa que puede tener una connotación, eran los que estaban rotos. Le faltaba una pierna, ¿Te gustaba reparar no, muñecos? sí, le Y en eso faltaba, sí, y en eso sí, que es, ¿no? Sí, sí. eso sí, y cogía piezas de uno y ponía, y claro, llegaba un momento que incluso te gustaba tanto que lo rompías tú y luego tú intentabas hacer de 3-1, no sé cómo explicártelo. Ujú. El construir y deconstruir. Luego, si le doy dos vueltas a esto, dices, hostia, pues estás mirando que estás hablando de que la materia no se crea ni se destruye, sino No, se transforma. es interesante esto que dices porque esta serie que fue tan, o estos dibujos de Pixar, este hasta el infinito y más allá, del Buzz Lightyear, estaba el cowboy aquel que se fracturó, no sé si un brazo o una pierna, y había un hombre con barba, así con barbijón, el hombre ahí tumbado, y quieres creer, ¿no?
y creía que los meros ¿no? Lo intentaba como reparar, lo tenía allí como si fuese un altar. ¿Crees usted que siempre que pienso en esta serie, con este hombre, o sea, que debe haber ahí un origen, ¿no? Desde el punto de vista de la sanación o la compasión, que no es tu actividad profesional, eh, Sí, que de alguna forma toca algo en nosotros, ¿no? Independientemente de que, pues en tu caso se haya profesionalizado y en el mío, pues tal vez de otra manera, pero sí que hay ahí como impactos emocionales de comunión con otros seres, ¿no? sí, y es algo innato y te gustaba. Te gustaba y además no tirabas nada. ¿Eh? No es que tuviese el síndrome de Diógenes, pero es que ahora es muy fácil cuando hay un juguete roto decir a la basura. Y en esa época pues había un poco más de decoro. Oye, si está roto juegas igual con él. Como decir, oye, a nivel más materialista, no había más dinero en casa, lo que tienes es lo que tienes. Y mis juegos propios, no sé si tienen cuenta, no quiero decir marcas, pero bueno, si lo voy a decir ahora, ¿sabes esos tambores de jabón de lavadora que se llama Skip? Ujú. Mis juguetes que habían ahí dentro, yo sacaba, jugaba y volvía a recoger ahí. Eso eran mis juguetes propios. El ¿Ves? resto era... Yo usaba el mismo de serpiente como tambor, ¿no? es motivos Eh, diferentes. había esa vocación de ayudar al prójimo a través de la reparación de los muñecos rotos. Ahí te sentías bien. ¿Cuándo se produjo la fractura con ese entorno? ¿En la adolescencia quizá? Si es que hubo fractura. Siempre hay un momento de fractura. Hay un momento en que tienes que dejar de ser niño y ser ya... Quizás hay varios. Puedo contarte uno. eh, uno de gordo, que me hizo que volverme más adulto más rápido de lo que yo quería, que es que mi hermano cayó en las drogas. Ujú. Yo y mi hermano nos llevamos 9 años, justo, y él cayó sobre a los 18, 19, 20 por ahí. Yo era un niñito. Y bueno, pues no sé qué te voy a contar. Cuando entran las drogas en una casa, pues todo es un gran desastre, porque desaparece dinero, mmm, hay preocupación, hay malestar, todas son energías de bajísima vibración, no te lo puedes ni imaginar, pero luego te voy a contar una cosa que te va a gustar. Em, entonces, pues mm, claro, el que está drogado no es dueño de sí mismo, es controlado por la droga y por otras cosas. Y sucedió un caso muy extraño porque mi hermana vivía tenía una habitación propia, pero yo compartía habitación con mi hermano. Yo era un chaval, ¿eh? Y el tío era muy nervioso, perdía los papeles y daba miedo, literalmente, daba miedo. Yo ni me elevaba porque, bueno, mi hermano y la sangre siempre quiere a la otra sangre, no deja de ser una cosa u otra. Yo he visto a él drogarse, te puedo contar pequeñito lo que era un Smart, que es una gomita que se ponía en el brazo, como quemaba una cucharita y dónde guardaba las drogas. La guardaba uh, detrás del bidet, que había como una hendidura por detrás, y lo ponía ahí, sí, yo lo sabía todo. O sea, observador lo he sido mucho siempre. Y un día me chivé a mis padres. O sea, mira, aquí tienen las drogas. Mi madre, se pusieron, lo averiguaron, la rehabilitación, volvió a caer una y otra vez. Robos, la Guardia Civil por casa, te voy a contar, ¿no? Es un desastre, ¿no? Hace, hace desestructurar una familia que podría haber dado mucho más, ¿no? Pero tiene esto, todo esto, después cuando terminemos, voy a darte un matiz y vas a ver un poquito el big picture, ¿no? El cuadro entero. Bien, cuestión que en el caso que me dices de la fractura fue cuando el tío le dio un ataque de mono y decía que le estaba comiendo unas ratas.
yo todavía veía, ¿eh? Y no eran ratas lo que le estaba comiendo, eran unas entidades y no eran bonitas. Y eran unas arañas con cabeza de gato y con unos dientes afiladísimos. Eh, yo, yo tenía un miedo terrible, que puedo ni explicar, y gracias a que fui a un colegio salesiano, pues yo me tapaba cabeza y todo con la manta, con la colcha, y me ponía a rezar. Y eso ahí pesaba. Ujú. Compartimos el mismo colegio, salesianos. Tenemos ahí similitudes ancestrales. Se Bueno, decía pues San Francisco de Asís. Y no, bueno, el mío era San Juan Bosco. Eh, eh, la verdad es que mm, mis noches eran dormir con ACF, por Those About to Rock, que puedo cantar todo el disco entero, si quieres, Pink Floyd, Dire Straits y Deep Purple. Eso era mis noches. No entiendo cómo los vecinos no se quejaban, porque tenía el café ese a, a full por de volumen. precaución, no sé qué. Son muy patio, ¿no? Eh, pero Y bueno, tú entrenaste en esta familia. ¿No? Es decir, ahí estás, ahí la- estás. te habló un poco de, no sé si era no, la comadrona no, sino de esta persona que te quería constelar, ¿no? Iba muy perdido en una constelación desértica, la pobre mujer. Pero tú aterrizaste ahí, ¿no? Con una energía de tu signo solar también con unas alas amplias, pero fue el punto de destino. Y no se desprenden tus palabras. Se desprende más, que es lo que ha provocado tu emoción, eh, el dolor de la ausencia que no el dolor de la presencia de los que, en tu entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Si me permites, estos seres han vuelto a vagabundear otra vez. Los he visto. Y no los he visto en mi casa, ni los he visto Pero pirulando por las... en la actualidad, ¿Mm? ¿los ves? Pues, siguen ahí. Ujú. Siguen ahí. Y hay una fauna que no vemos, que no quiero asustar a nadie, pero que nadie se No, preocupe. está claro que existen, ¿no? Pero hay una fauna, Igual que la vida intraterrenal, ¿no? pero si le doy dos vueltas, esto es como los basureros. Tú imagínate que estuviésemos plagados de bajas frecuencias, nos aguaríamos. Estos seres que hacen, estos seres se alimentan de estas toxinas. Es como nosotros, tenemos una serie de células que se encargan de comerse la mierdecilla. Estos seres hacen una función. Si Dios es vida, dicen, ¿por qué permite que haga estos seres? Porque estos seres tienen su función. El problema es que tú generes esas bajas frecuencias. Y claro, dices, hostia, si aquí hay un filón de comida, vamos a explotarlo, ¿no? Son depredadores. Vete a otros grupos. Claro, claro. El problema es que cada uno se haga responsable de su energía. Ese es el problema. Y la gente no se hace responsable de su energía. Eh, ese es el gran hándicap de nuestra sociedad. ¿Y ahora ha habido distancia en el tiempo entre aquella época y esta que dices tú que estás viendo? Sí, sí, sí. Bueno, Yeah. antes, bueno, cuando eres pequeño, lo relativizabas todo. Eh, te pasaba una cosa mala, pero al momento cambiabas la visión, tenías una visión, es decir, alguna cosa buena me tiene que pasar para que la cosa se equilibre. Sabías que había un equilibrio, sabías perfectamente que había un equilibrio. Y en tu caso, ¿cómo buscabas ese equilibrio ante la vivencia de esas circunstancias? Supongo que también durante muchos años has tenido actividades profesionales que no han sido de tu plenitud interna. ¿Cómo encuentras ese equilibrio si es que se logra encontrar? Um, recuerdo, recuerdo de forma inconsciente quién soy. Es fuerte decirlo así, ¿eh? Recuerdo que soy más de lo que siento y veo. Recuerdo que soy más. Y dices, esto también pasará. Y recuerdas que eres más de lo que sientes y que ves y te tranquilizas. Te lo digo desde no haber
tenido ni una herramienta. Te hablo desde el momento de niño, ¿eh? Que estamos hablando ahora mismo, no ahora de adulto, que ya tienes herramientas como la meditación, el acallar la mente, el mindfulness, pues tienes un montón de herramientas que ahora puedes tener a tu disposición. Pero claro, eh, antes no. Antes solo tenías lo que habías aprendido. ¿Y tú qué hacías? Pues tenías miedo de que voy a rezar y hacías una oración. Luego también, sí, siempre que volvía del colegio, porque vivía un poquito lejos, tenía una tirada larga que me daba el sol de cara y, y te notabas bien, te notabas pleno. Y ahí era el momento en que yo cantaba y daba gracias por el día que tenía. Es gracioso hablar así, ¿no? Pero es eso, es desde el momento de niño, cuando entiendes que, oye, no tengo herramientas, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a rendir, ¿no? Pero no te vas a rendir como derrota, te vas a rendir y decir, "Hostia, que tengo que seguir, porque si he venido aquí a Y- vida y sea... dime. lejos de rendirte, Laure, hay un momento en tu vida, ya en una edad adulta avanzada, en donde dices, ahora sí doy el paso, ¿no? Que es la etapa en la que estás, ¿no? Que a lo mejor no Sí, querías tanto hablar más de ti, pero bueno, todo tiene una conexión. Para las personas que te puedan estar descubriendo o conociendo hoy por primera vez, pues recordar que Laure Anglada, como decía al principio, eh, realizan lo que se conoce comúnmente como sanación a distancia. Se pueden poner muchos nombres, pero en definitiva es solucionar un problema que uno pueda tener en base a esos bloqueos. Y se me está ocurriendo esta reaparición de estos gatitos salvajes, astrales. Si le encuentras algún nexo de unión con esta actividad que ahora realizas de forma continuada, porque querámoslo o no, siempre en esta liberación de tapones que generalmente son los que acaban provocando estos dolores físicos, pues ahí se desprenden cosas que de alguna forma eh, puede haber de todo, ¿no? No sé si encuentras relación. raro es el momento en que entre una desgracia en una casa y no aparezca alguno de estas larvas, entidades, seres desencarnados que no estén ahí. Ahí suena la Y campana. En el momento en que hay algo malo, ahí suena la campana para estos, ¿no? a comer, chicos, clink, 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 Eso clink. es. Ujú. Y claro, eres un manjar, eres un suculento, eres un bistec de ternera para ellos. Claro, ¿cómo revertirlo? Pues, hombre, vibrar alto, pero ¿cómo vibras alto si estás en un pozo? Ese es el problema, hay que ayudar a desatascar. Yo siempre soy partidario, aunque me tire piedras en mi tejado, de que todo el mundo es capaz de salirse, todo el mundo. Lo que pasa que a veces necesitas ayuda si el tapón, el atasco es muy gordo. Mi hijo me preguntaba ahora, ¿de tú de qué trabajas? Y yo le dije que yo soy Mario Bros, soy un fontanero. ¿Soy Y mayor? soy Mario Bros, el Ah, fontanero. Mario Bros. Mi trabajo es desatascar un tubo de estos verdes que hay, que eres tú, y otro tubo que hay más arriba. Y luego darle a la corriente para que circule el agua y la luz. Ese es mi cometido. Y después ya está, pues sigues tu camino. Pero tienes que ser responsable. Hay una simbología en una escena de una película, creo que era La Gran Evasión, en donde además actores de primer nivel, en esa época, en donde cada uno pues, se fuga de una manera y realiza el camino de la fuga de una manera distinta. Y recuerdo que el que se fue en bicicleta fue el que mejor, digamos, acabó un poco culminando esa fuga, ¿no? Es decir, el aceptar a veces, extrapolándolo al origen que puede desencadenar situaciones que, bueno, que al final pues, necesitas ayuda y tú eres un magnífico terapeuta en ese sentido, pero es el entregarse, ¿no? Es decir, encajo, ¿no? Sí, El poner la otra mejilla, pues, tanto desde un punto de vista físico, sino que, bueno, como decimos aquí en España, pues si me tengo que comer este marrón, me lo como, ¿no? Pero sigo.
Es que a veces no queda más salida que eso. Tengo que pasar por esta caverna. Y esta caverna, abajo está la luz, pero es que dentro de la caverna hay monstruos muy feos. Es que tengo que atravesarla. Y yo mismo he atravesado varias veces esta caverna. Y no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Y he tenido que pedir ayuda. Y muchas veces no he pedido ayuda física, ¿no? Ya sabes, ya me explico, ¿no? O sea, todos pasamos, todos, y más en los tiempos que corren ahora, todos estamos pasando por muchas cavernas oscuras. Y a veces te quedas a mitad de camino. Y ese es el problema. Que alguien que desde el otro lado te tiene que tirar un cable para, o desde aquí, darte una patada en el culo para que termines de saltar de un momento a otro. No puedes quedar en mitad de esa gruta, ¿no? Uh, hay gente que vive instalada en el drama, ese es el problema. Y cuando vives instalado en el drama es muy difícil salir de él. ¿Y cómo se sale del drama? Siendo conscientes y coherentes de lo que estás haciendo, ¿no? Que estás haciendo un diálogo interno que no te lleve a ningún sitio. No puedes solucionar las cosas emocionales con la mente. La mente sirve para sumar, multiplicar, restar y Hay que apagar la radio de vez en cuando, esos exacto. pensamientos. Ujú. Vamos en una sociedad muy acelerada y lo que tenemos que hacer es ir más despacio. Pero ¿cómo puedes ir más despacio si tengo una hipoteca, tengo casa, tengo niños, tengo obligaciones? Nos hemos No sé. convertido un poco en estos daditos de los trileros, ¿no? La sociedad somos un poco estos daditos de los trileros que van muy rápido Sí, moviendo el señor o la señora que mueve los vasitos, ¿no? Que son los lobbies, los que manejan un poco los hilos, ¿no? Y nosotros ya, o sea, cada vez más acelerados, porque es difícil pensar, ¿no? En ese movimiento de aceleración, ¿no? No quisiera un poco concluir esta entrevista, que puede ser infinita y más allá, como lo de Good Lightyear, bueno, que iremos conversando eh, porque sí, porque lo hemos decidido así, ¿no? Eh, porque bueno, el origen un poco era, el origen de esta entrevista era el origen de Laura Anglada, que luego en tu espacio interno me olvidé aquello, si tienes algo ahí dentro que tenga también que ver con esa infancia o en algo importante en esas primeras etapas de la vida que tú consideres importante y necesario transmitir, pues me gustaría escucharte. vale. Em, ¿Pongo un ejemplo o quieres que dé ya? Pon lo que quieras, lo que sientas. Eh, estamos en un momento en que nos creemos mm, con las capacidades de poder adoctrinar a todo el mundo, ¿no? Los niños, ahora con las tabletas y con esto, pues bueno, creemos que van a ser súper inteligentes, súper listos y estamos moviéndonos hacia unas capacidades intelectuales extraordinarias, ¿no? Ya te digo, ya la IA, todas estas cosas que van a aparecer, que van a cambiar el concepto de muchas cosas, porque claro, muchos trabajos van a dejar de existir. No quiero ser cenizo, pero es lo que más probablemente puede pasar, aunque todo el mundo se vaya a reconvertir en otras cosas, ¿no? Porque, claro, todo cambio. Si le damos la Pero vuelta a la IA es ahí, ¿no? Que es lo que expresamos cuando nos duele algo, ¿no? Ahí, ¿no? exacto, que viene la IA. Ujú. Pero falta una educación espiritual. Lo digo desde el punto de vista, igual que tú, fuimos a un colegio religioso y aunque, bueno, tengan sus parses, había algo ahí Ujú. que nos caló. Cierto. Estamos, ahí estoy, estamos en un momento en que
todo lo importante es lo que tiene la mente. Si tú estudias matemáticas, historia, eres súper listo, eres precioso. Se potencian valores desde un punto de vista solamente intelectuales. Pero esto es como la balanza. La balanza es la sabiduría y el espíritu. Pero si tú pones demasiado, te conviertes en un ser arrogante. ¿Eh? En un ser arrogante, un pedante, una persona que, o sea, yo sé mucho de esto, tengo 3 másteres y tal, y puedo conseguir lo que me dé la gana, y soy un CEO de tal sitio. Igual que lo otro. Si eres demasiado espiritual, te conviertes eh, en un estúpido contemporáneo. Me Pero refiero en que, o sea, si vives siempre arriba, no eres capaz de bajar nada abajo. No sé si Eso me es, explico. totalmente. La gente que todo el día, ay, yo, es que todo Om. esto, Ujú, exacto, exacto. O sea, ujú. ni una cosa ni la otra. El camino de en medio, ¿no? Que decía, Eso es. pues el camino de en medio, ¿cuál es? Pues que tú conectes arriba y conectes abajo y seas capaz de cambiar esta realidad. Pero para, mi mensaje es para los niños y para los educadores y para los padres. Pero, ¿qué sociedad queréis si solo nos vamos a un extremo? Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto estos últimos años. Un avance brutal tecnológico, pero esto no ha mejorado la vida. ¿Ya? De que yo tenga wifi en casa me ha hecho más feliz en mi vida, me ha hecho una persona que tenga más amigos. Bueno, sí, muchos likes y muchos me gustas, pero esos no son amigos, ¿eh? Ojo, eso no son amigos, eso es un algoritmo y algunos ni siquiera son seres físicos, algunos son bots y estas cosas que se están inventando. Ujú. Estamos viviendo en una sociedad ficticia, ilusoria, y ya si vivimos ya un sueño, el sueño de nuestra vida, nos quieren ensoñar otra vez dentro de una sociedad virtual. ¿Qué jugamos, no? Eh, Vamos a sumar a los dos, al otro platillo. Pues educa a tu hijo con valores éticos, espirituales, pero valores que eleven, no valores que te resten. ¿Eh? Esto no quiero hablar de más, por lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad, porque se ha perdido muchísimo el, la capacidad de ser una persona coherente. Con tanto, entre tanto influencer y demás historias para no dormir, que diría Ibáñez Serrador, nos estamos olvidando pues de aspectos que son extremadamente importantes, al punto que me hace especial ilusión que toques este tema de la educación, ¿no? Y me estoy acordando de Krishnamurti, un ser cuya admiración compartimos los tres, porque nuestro amigo común no está, pero sigue, eh, o no sigue, pero está. Él ya hablaba de la educación en la nueva era, la nueva educación, o sea, incidía mucho en la educación, ¿no? Y hoy están estos que manejan, ¿no? Estos trileros, eh, han metido ahí los datos estos en pequeñito, con cada ficha que representamos nosotros, o muchos de nosotros, hasta el punto de que nos estamos tomando a broma lo que es la educación de los hijos, en todos los puntos, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Inserción de objetos extraños no identificados y toda esta serie de cosas que van a marcar el futuro de estos seres, ¿no? Y creo que no le estamos dando la importancia que realmente merecen. La escuela está ahí, parece que nuestro máximo propósito es que atraviesen la puerta y luego ir a recogerlos en la puerta de salida y lo que allí pase no se sabe, ¿no? Mientras no me diga nada Ahí que me alerte. la escuela es un sistema industrial para hacer buenos trabajadores para el sistema. Eso Simplemente es. esto. Claro, haciendo trabajadores no te enseñan cómo tú entrar en una relación, cómo tú gestionar una relación, cómo tú salir de una relación sentimental, cómo tú enfrentarte a procesos de tu vida, cómo tú gestionar tu economía. Y no me he enseñado, lo tuve que aprender yo. Cómo gestionar una hipoteca de un banco, cómo leer una factura de la luz, que eso necesitas 3 bachilleres al menos. Ujú. Bien, ¿Cómo alimentar las necesidades de tu alma? cómo necesitas, exacto, Ujú. cómo alimentarte ya físicamente, bien,
Hoy me cómo decía mi curar. hijo, Laure, un tema tremendo. Yo vivo en Cantabria, como sabes, en el norte de España, y me decía mi hijo, y tomando un café con mi hermano y mi mujer, que cada día se reciben 3 llamadas, 3 Cantabria, 3 llamadas de suicidios. Es decir, el tema no es una broma. No, Por lo esto, tanto, si nos perdemos en a ver lo que dice este político de turno y lo que dice el otro y lo que dice este influencer, etcétera, el tren nos pilla a todos. No, no a ti y a mí, sino a todos los que estamos ya, dentro de esta pelota, ¿no? Por lo tanto, esto tiene mucho que ver porque son muchas. Primero que es una edad muy importante, ¿no? Las edades escolares son muy importantes. Ellos lo saben, por eso nos programan, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eh, bueno, yo creo que el hecho de haber puesto el foco ahí, pues puede ser un punto de partida importante. y luego están estos programas basura de la isla de tentaciones y cosas de estas que no hace ningún bien a nadie, ¿no? Luego, esto, yo hacía muchos cursos yo no estaba nunca parado en mi antiguo trabajo, y vino un día un psicólogo y hablaba de esto, y qué nos parecía, y yo decía, esto es basura. Y se puso, oh, esto sirve para un grupo de la sociedad, porque lo está pasando mal, y el ver eso les dice que, espera, les dice que, bueno, mi vida no es tan desastrosa, estos sí que son terribles. Y yo le dije, pues esto es la inteligencia del tonto, ¿no? O sea, si el otro está peor que yo ya me siento feliz. Pero fíjate, Laura, que este tema de la televisión, yo lo he pensado muchas veces y al final he llegado un poco al punto de que incluso un poco poner el foco ahí, estamos alimentando la propia televisión. Ujú. Yo solo veo 2 cosas en televisión. Una es fútbol, porque acompaño a mi hijo, por hacerle compañía a mi hijo, y cuando es a nivel personal veo las dos. Las dos en España son documentales y cosas, digamos que no me nadie, ¿no? Pues ahí estoy yo. Ahí está Carlos Escobar viendo las dos. Lo demás no me Yo, interesa, yo ni la la dos, isla, ni la península, no me interesa. O sea, claro, no, al final te pierdes muchas cosas porque de repente en la cafetería de al lado se habla de tal persona que yo ni sé quién es. No, es un actor muy conocido de español, y sé quién es. pues sí, sí que Ni es me verdad, interesa, ni lo sé, ni me interesa. pero como todos somos uno, sí que es verdad que un gran nicho de la población está ahí metida, Totalmente. se identifica con eso y eso provoca desórdenes en la sociedad. Ujú. Y esos dos órdenes es creerse que quiero vestirme como el guapo, quiero ser igual que la guapa, quiero pintarme las uñas igual que se pinta la guapa. O Y tatuarme. Ujú, y los tatuajes estos tan chulos, que por ujú, cierto no es muy recomendable. Pero bueno, todo eso lleva a unos prototipos que no son los prototipos de persona que tú y yo tenemos ujú, en mente para que esta sociedad pueda dar un avance, ¿no? ujú. Pero, en fin, cada uno pone de su granito de arena. Que esto sea discutible o no, pues claro, todo es discutible. Si a esa persona le funciona y se siente mejor, pues esto es una pastillita. Pero con una pastillita no es una sanación, una curación. Es una pastillita. Es un, Bueno, yo diría que más que sentirse mejor, que era una adicción, ¿no? No sabemos un poco, el desarrollo, no se ven vidas que sean plenas, que sean serenas. Yo creo que la serenidad es un detonante importante de lo que está pasando allí, ¿no? De la temperatura que marca mira, como eh, a ti te gusta tener la música, que se ha el poder de convertido, la música. Sí. el poder de la música, que se ha convertido estos programas de música que tú ves en Gran Hermano, ¿no? El Gran Hermano se ha transformado en estas eh, eh, en Los estos reality informativos, ¿no? O los de música. informativos que dan miedo, ¿no? Ujú. Desde que empieza la música ya dan miedo, ¿no? Yo según los informativos llego muerto 3 o 4 veces ya. O sea, Ujú. es una cosa que es terrible, ¿no? Pues claro, todo esto, si uno no pone conciencia, pues bueno, yo miro la tele y ya está, pero no entendemos cómo funciona la mente. Tenemos una Yo veo parte, la tele y ya no entenderé, ¿no? Ya no miro, mejor mirarme con agua, ¿no? Cierto. es que, es que a base de repetición, una persona se cree Exacto. las mentiras que Eso es. cuentan. Aunque tú no escuches y te quedes dormido, es que aún es peor durante la tele escuchando las noticias. Tu inconsciente está alerta 24/7
Y si tú te quedas, por ejemplo, con un canal de 24 horas de noticias, te quedas dormido ahí, te vas a chupar todo y más. Ujú. Tenemos que ser, tenemos que tener un buen bricolaje de nuestro inconsciente y cuidarlo y mimarlo. Esto no se hace. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la habilidad de investigar, ni nos han dejado, cómo nos entra la información. Y otros sí, otros sí. Estaría horas, si lo sabes, ahora, charlando contigo. No quiero Lo sé, cansar a la ya. audiencia, pero volveremos. Eh, pero sí que me gustaría positivizar el final de la misma con algún mensaje. Hay lugar para la esperanza, ¿no, Laure? Que yo no estaría lo que estoy haciendo si no tuviese la total confianza y certeza de que todo se puede transformar a positivo y que de hecho hay muchas cosas que no vemos, que no salen, que son positivas, muy, muy positivas, que se están haciendo por el bien de la humanidad y que vamos a ver sus beneficios pronto. Lo que pasa que, claro, no hay una promoción a nivel informativo de esto. ¿No? Al contrario, se tapa todo lo que pueda ser algo positivo para nosotros. Pero existe, porque si es un mundo dualista, la gente entienda que dual es blanco y negro, no todo es negro. ¿Sí? También está el blanco y el blanco es precioso. Pues con este punto blanco, si te parece, concluimos la entrevista de hoy, no sin antes darte las gracias. Como siempre es un placer, me quedan sacos de cosas interesantes a compartir, lo cual es una buena noticia para seguir compartiéndolas pues cada vez que los dos lo sintamos, ¿no? Ya sabes, siempre es un placer estar aquí, Juan Carlos. Muchas gracias a ti por oír estas divagaciones. Ujú. Pues te mando un fuerte abrazo desde Cantabria. Muchas gracias. Bueno, Gracias. hasta siempre. Encantado. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Si lo deseáis y estimáis oportuno, para nosotros es importante que te suscribas y compartas este vídeo para seguir creciendo, para seguir estimulando esa energía expansiva de cosas que nos hacen bien al común de los seres humanos. Gracias por estar ahí. Os quiero. Adiós. Suscríbete a tu programa favorito. Lo que nos une en Onda Santander.